Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de la Semana del Municipalismo para celebrar que el próximo año la Unión Iberoamericana de Municipalistas tiene un evento muy importante en cuanto a su trayectoria histórica. Esta tarde nos trae aquí una conferencia de Daniel Cravacure sobre el tema de centralización y recentralización municipal en América Latina, que sin duda es un tema del máximo interés para todos. A Daniel Cravacure seguramente no es necesario presentarlo, seguro que todos ustedes o casi todos le conocen. Es sobradamente conocido como investigador, experto y estudioso latinoamericano en todos los temas relacionados con el mundo municipal y sobre todo con la política y la gestión local en Latinoamérica. No obstante, lógicamente, por cortesía de su amable aceptación y su disponibilidad inmediata de aceptar nuestra invitación para participar en esta Semana del Municipalismo, destacar solamente algunos de los aspectos más importantes actualmente de su faceta como investigador e incluso de algunas tareas o algunos proyectos que se está gestando y en los que está participando para que en un futuro inmediato se pongan en marcha. Como seguramente saben, él es director de la Unidad de Gobiernos Locales del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes y en la misma universidad también director de la Maestría en Gobierno Local. Además es director de la sede del Instituto de Investigación Urbana y Territorial de la UIN en esa universidad, en la Universidad de Quilmes, y editor de la revista iberoamericana de estudios municipales que publica la Universidad Autónoma de Chile. Además, por supuesto, es autor de múltiples publicaciones, ponente invitado en muchos congresos y eventos internacionales. Es además un investigador comprometido con la labor investigadora, tanto en su faceta docente como desarrollo de proyectos de investigación, como incluso impulsor de lo que es la creación de una escuela universitaria muy importante relacionada siempre con el estudio y el análisis del ámbito municipal. También ha desarrollado su doctorado precisamente con el programa doctoral de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, centrándose en el tema de asociativismo municipal en América Latina. Junto a ello, en la actualidad está trabajando, puesto que ha sido impulsor y promotor de la mano de la UIN, de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, de una red de universidades y centros de innovación e investigación que estamos gestando en la actualidad y que creemos que va a ser una apuesta muy importante en tanto que va a fomentar e impulsar la generación y avance en el conocimiento, que haya un intercambio entre personas, entre grupos de investigación, entre estudiosos, que haya la posibilidad de desarrollar trabajos y actividades conjuntas en el ámbito del análisis y estudio municipal en América Latina y desde luego que va a ser un punto muy importante de inflexión en la trayectoria por apoyar e impulsar la investigación desde la UIN, puesto que es el punto de partida para, a partir de esa red de universidades y centros de investigación e innovación, poder conectar y realmente hacer posible trabajar en red en esa investigación y en ese estudio de la realidad municipal en América Latina en todas sus facetas, que creemos va a ser un impulso fundamental para avanzar en el conocimiento, en el desarrollo y en el impulso definitivo para lanzar estos temas al punto central de análisis y estudio en todas las universidades y entre todos los investigadores de este ámbito territorial. Por supuesto, agradecer a Daniel Cravacure que haya aceptado participar esta tarde de junio con nosotros. Va a tratar, como les decía, un tema fundamental, la descentralización y la recentralización en América Latina, que sin duda es un tema que últimamente se está comentando no solamente en este ámbito del mundo, sino en general en casi todos los países, y dejarles con su intervención, por supuesto que estoy segura que será del máximo interés para todos ustedes. Muchas gracias y por favor, Daniel, cuando quiera puedes comenzar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen. Bueno, primero agradecer a la Unión Iberoamericana de Municipalistas por invitarme en esta semana tan importante de la acción municipal preparatoria del aniversario también de la UIM. Y bueno, agradecer también los conceptos de Flavia. Para mí es un gusto tomar contacto con
todos ustedes y que semana tan importante para la UIM hayan confiado en mí para la presentación de este tema de descentralización y recentralización municipal en América Latina, que es el trabajo de investigación que nosotros estamos desarrollando aquí en la Unidad de Gobiernos Locales de la Universidad Quilmes, ya por 3 años, y bueno, y es el tema de investigación que también tenemos aprobado como línea para los próximos 4 años aquí en nuestra universidad. Bueno, nosotros en la presentación, efectivamente lo que marcamos es en general el público está más acostumbrado a escuchar hablar de la descentralización, no tanto de la recentralización, pero nosotros empezamos a ver hace algunos años, trabajando aquí con el equipo de investigación, la emergencia la emergencia parcial de un nuevo paradigma que trataremos de caracterizar. Ustedes la primera filmina que tienen, efectivamente habla de una vieja taxonomía de Cohen y Peterson, un trabajo absolutamente clásico sobre el análisis de la descentralización en el mundo, de las 4 dimensiones de la descentralización, ¿no? La descentralización espacial, caracterizada justamente por la división, digo, el aprovechamiento de las condiciones por parte del conjunto de territorios, la descentralización hacia el mercado, la descentralización política y la descentralización administrativa. Bueno, esto en América Latina, desde nuestra perspectiva, las 4 dimensiones clásicas de la descentralización se verifican en estas 4 cosas, ¿no? Hija de la descentralización espacial, en el tema municipal fueron las políticas de desarrollo económico local, digamos, piensen ustedes desde comienzos de la década del 90, la influencia sobre todo del ILPES, de la CEPAL, difundiendo en América Latina el marco teórico del desarrollo económico local, y también las contribuciones que un poco desde España se estaban dando más o menos en la misma época. Y aquí surge toda la corriente, digamos, de las políticas de desarrollo económico local. En términos de descentralización al mercado, los municipios tuvimos bastante menos intervención, pero evidentemente la privatización por venta de activos, la concesión, la liberalización, fueron procesos que abarcaron también a nuestras municipalidades. La descentralización política quizás sea el tema más clásico de entender el proceso en América Latina, digamos, cuando el pensar que en la década del 70 prácticamente una parte muy pequeña de los municipios de América Latina elegían a sus autoridades locales. 30 años después no existen autoridades locales prácticamente, con excepciones muy puntuales, autoridades locales que no sean electas por el pueblo. El reconocimiento constitucional del municipio como un nivel de gobierno en buena parte de los países, y todo el mundo de las estrategias de participación ciudadana, también tema que también la UIM ha trabajado sustancialmente. El otro gran tema en América Latina y en nuestras realidades fue la descentralización administrativa, ¿no? La transferencia competencial y de recursos hacia los gobiernos locales. Ya, nosotros podemos poner para descentralización política, la transición democrática fue acompañada por un proceso de descentralización política, digo, desde la transición en Ecuador, Perú, más o menos en la época, en la descentralización administrativa, iniciada en el gobierno de Pinochet en Chile y después seguida como modelo en buenas partes de los países de América Latina. Este mundo de la descentralización, nosotros creemos que tenía 4 argumentos centrales, ¿no? Por un lado, el argumento de la legitimación del Estado. No hay que olvidarse que esta descentralización fue paralela al proceso de transición democrática,
vinculado a esto estaba la democratización de la sociedad y la apertura de espacios de participación ciudadana, y un tema no menor que fue, por un lado, la reducción del tamaño del Estado. Ustedes saben que hay toda una corriente que interpreta la descentralización en América Latina a partir de decir que, bueno, que el gran motor de la descentralización fue la reducción del tamaño del Estado por parte de los estados centrales para que se pudiera pagar la deuda. Digamos que es una interpretación bastante común por parte de la izquierda latinoamericana del proceso de descentralización, y desde otras perspectivas, más bien el argumento era el aumento de la eficiencia estatal en la provisión de servicios públicos, ¿no? Digo, este era un argumento bastante usual en la literatura de los 80 y más en los años 90, de que el municipio podía ser más eficiente en la prestación de servicios públicos. No, estos eran los argumentos de características más bien políticas que explicaban esta descentralización municipal en América Latina. Frente a esto, frente a este mundo que todos conocimos, en el cual todos estudiamos, que todos leímos, que todos hicimos nuestros estudios de posgrado, la producción académica, y un poco en términos de la investigación siempre fue el norte de los municipalistas, la perspectiva es que nosotros estamos viendo la emergencia de un ciclo de centralización municipal que es opuesto a la descentralización predominante desde los años 80. Cuando yo hablo de la emergencia, es mirar que al mismo tiempo que hay en algunos países propuestas descentralizadoras o de transformación del sistema municipal, en otros países se está viendo ya más claramente este proceso. Como todo proceso de transición, cuando empieza a decaer un modelo teórico y empieza a emerger otro, digamos, las situaciones pueden ser efectivamente algo confusas, pero lo que sí, desde nuestra perspectiva, y ahora trataremos de demostrar en nuestra intervención, es que lo que está apareciendo es algo nuevo, que es una tendencia opuesta a la tendencia histórica, o por lo menos de los últimos 30 años. Si la descentralización respondió también, superaba la matriz ideológica, porque si bien la derecha estaba mirando la mayor eficiencia de la prestación de servicios públicos o la reducción del tamaño del Estado, y la izquierda latinoamericana estaba más bien viendo la forma de mejorar esa intersección entre un Estado que salía de las dictaduras militares y la aparición de nacientes democracias, y el nivel local era visto como, efectivamente, como un espacio para la democratización social, y entonces uno, en algún artículo científico suele llamado a esto la utopía descentralizadora, o sea, todas las corrientes ideológicas coincidían en la necesidad de una mayor descentralización por distintos motivos. Nuestra perspectiva hoy es que también la recentralización va a exceder la matriz ideológica, que podemos ver países de los llamados populismos latinoamericanos o inclusive del socialismo del siglo XXI que pueden estar recentralizando, pero también países de una matriz más neoliberal. También la recentralización excede a la forma estatal. No es un problema de si un país es unitario, si un país es federal, cuál es su trayectoria, sino más bien pensar que es un proceso más bien de características globales. No tiene que ver con las características del sistema municipal. Claramente, nosotros, uno de los problemas, yo trato de hacer un mal chiste siempre, que es que cuando hablamos de municipios, es como si yo dijera que en este momento tengo echado a mis pies un perro. Ustedes no sabrían si es un perro de gran tamaño, si es un pequeño perro. Digo, porque efectivamente muchas veces en el estudio de los sistemas municipales en América Latina usamos la palabra genérica de municipal, pero la realidad es que los sistemas son bastante distintos. Y tampoco es un problema de recursos. No es que países que destinan
una mayor participación del gasto público en el nivel municipal. Pensemos que hay países que casi rozan en América Latina el 30% del gasto municipalizado y otros países apenas la 10ª parte. Tampoco podemos asociar la centralización a un tipo particular de disponibilidad de recursos del sistema municipal. Veo ahí que alguien me decía sobre el caso venezolano. Efectivamente, desde nuestra perspectiva, en el estudio de las políticas municipales comparadas, el hito recentralizador es ese fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela sobre la primacía nacional en los asuntos municipales, digamos, ¿no? Frente a un sistema que estaba muy protegido por la Constitución por la reciente Constitución del 99, aparece esta idea de que hay una supremacía del nivel nacional en competencia y en materia propia del gobierno nacional. Y desde ese, nos parece que desde ahí, digo, obviamente que en el proceso venezolano van a pasar muchas cosas en los últimos 15 años o 14 años desde este fallo, pero digo, en el fondo lo que está pasando es una trayectoria que se inicia. Pero como les decía, como todo proceso donde emerge algo y se está hundiendo algo, digo, si usáramos esta imagen, también hay hitos descentralizadores. Yo creo que hay 4 hitos descentralizadores. La primera es la ley de descentralización municipal en el Uruguay. Ustedes saben, ahí hay colegas del Uruguay en la videoconferencia. La aparición de un nuevo nivel que el Uruguay no tenía, digamos que es el propio nivel municipal. Digo, me parece que ahí es el último, en el Uruguay la aparición de esto es quizás la reforma más profunda que se ha dado en los últimos años de los países, en términos institucionales, de los países de América Latina. La ley orgánica municipal del Paraguay, digamos, ustedes saben que el sistema paraguayo es un sistema particular en el sentido de que, bueno, coexistió en muchos años durante un gobierno autoritario y todas las reformas que surgieron después durante los años 90 en términos de democratización, y efectivamente en el 2010 se va a sancionar la ley orgánica municipal nueva. En Cuba, que en el 2011 aparecen en los lineamientos del 6º Congreso del Partido Comunista, aparece en el último país, digamos, en el país que no comparte el mismo sistema que el resto de los países, aparecen las primeras, si bien las asambleas del poder popular, digamos, habían sido una reforma interesante en los años 70, aparece la idea de una descentralización quizás un poco más clásica para el resto de los latinoamericanos, más en la misma senda de lo que nosotros estamos acostumbrados, y me parece que como cuarto hito en esta descentralización es la creación el año pasado, y funcionó durante todo el 2014, es la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización en Chile. Atrás de la idea de un sistema municipal, quizás el más centralizado de América Latina hoy aún, aparece la idea de hacer una reforma, pero los resultados finales de la reforma están más orientados hacia el empoderamiento del nivel intermedio, digamos que serían en el caso de Chile las regiones y la elección de los intendentes regionales. Aparece mucho más marcado el énfasis que en el sistema municipal, donde si bien hay algunas de las medidas que se van a plantear, estas reformas son ciertamente limitadas. Esta trayectoria un poco de esta discusión en Chile se parece bastante a la discusión que hay en otros países que hicieron procesos de descentralización más con las características de Estado central a nivel municipal. Digo, más clásicamente son los países unitarios los que hicieron esta descentralización del nivel estatal central a las municipalidades. Los niveles intermedios, los departamentos, regiones, quedaron un poco medio desdibujados, y hoy hay una cierta discusión en países, por ejemplo, que a lo mejor hay algunos de ustedes, como Colombia, como el mismo Perú, como Chile, como la República Dominicana, inclusive
en Puerto Rico, donde empieza a aparecer cierta discusión más sobre este nivel y sobre el empoderamiento del nivel intermedio que del propio nivel municipal. Por eso yo creo que estos son los 4 hitos de del ciclo recentralizador. En términos teóricos, la recentralización puede llegar a haber al menos se usan 3 vocablos en América Latina. El primero es Carlos Mascareño Quintana. Ahí es verdad que los estudios sobre la recentralización comienzan en América Latina en esta etapa, digamos, porque finalmente la tendencia entre descentralización y centralización en América Latina pudiéramos llevarla hasta el siglo XIX, pero en estos últimos años, en estos últimos 15 años, aparece el trabajo de Carlos Mascareño Quintana. Al final, en la última filmina, van a tener todas las referencias bibliográficas sobre los autores sobre los que vamos a hablar. Aparece la idea de una recentralización. El artículo de Delfino y Rachadel, de María de los Ángeles, habla de involución de la descentralización y más recientemente Tonatiuh Guillén, que conocerán, un gran municipalista mexicano, actualmente el presidente del Colegio de la Frontera Norte y expresidente de la IGLOM, prefirió usar en una conferencia magistral que dio hace muy poquito la idea de neocentralización. Digamos, en el fondo, creo que uno de los aspectos que los investigadores latinoamericanos debiéramos empezar a ponernos de acuerdo es bueno, qué concepto vamos a utilizar para caracterizar este proceso que estamos viendo en América Latina. En otros países es más clásico, se utiliza la palabra recentralización en inglés, y ahí tienen una serie de autores que están utilizando este concepto para analizar sus realidades. La recentralización se está discutiendo en Malasia, en Lituania, en Sudáfrica, en Turquía, en Uganda y en Vietnam, ¿no? Estos países también están atravesando procesos de recentralización. Los académicos, ustedes se fijan, los trabajos son bastante recientes, 2010, y una alta concentración en trabajos 2013-2014, con lo cual, inclusive muchos de estos son trabajos más bien de congreso, no necesariamente bibliografía publicada en revistas científicas, y esto nos da idea de que la pregunta que creo que está subyaciendo en nuestra investigación es si este es un proceso solamente latinoamericano o efectivamente es un proceso de características más globales. Inclusive, por una cuestión vinculada a la UIM y a la instalación territorial de la UIM, es claro que en España hay un proceso de recentralización desde la nueva ley de bases sancionada hace año y medio, en noviembre del año 2013. Lo que no hay es trabajos académicos todavía sobre la recentralización, pero me parece que hasta en términos políticos, si ustedes entran a ver las noticias sobre el tema municipal en España, se encontrarán con numerosas citas sobre la recentralización. Inclusive hoy la comunidad de Cataluña está discutiendo y produciendo algo que se llama el libro negro de la recentralización. O sea, el tema es claramente un proceso que abarcaría más que nuestro propio continente. Sobre producción académica latinoamericana, bueno, hay 2 profesores norteamericanos, Tyler Dickovic, que es un profesor que tiene un trabajo sobre estudios comparados de recentralización en América Latina y en África, y el trabajo de Eaton sobre la recentralización de la nueva izquierda latinoamericana. Me parece que son los 2 trabajos que empiezan a trabajar esto en los Estados Unidos, mirando a Latinoamérica, y bueno, yo he escrito alguna cosa también en algún libro y en alguna publicación científica
Sobre Argentina, yo el año pasado también publiqué un trabajo sobre la centralización en un país que es bastante difícil para estudiar, porque los argentinos me acompañarán con la interpretación que es un sistema bastante complejo por el tema de las 23 realidades nacionales. En Colombia hay una serie de trabajos relativamente nuevos, el de Duarte, el de Valencia Tello y Caram de Chueri, que es del 2013. La profesora Adi Carrera Hernández, del Colegio Mexiquense, está trabajando esto, acaba de sacar un trabajo sobre la recentralización fiscal en el caso mexicano, es un trabajo que salió en la revista de los alcaldes de México a principios de este año, y es la línea de trabajo de la doctora Carrera Hernández, y hay también un trabajo de Rosángel Álvarez sobre el caso venezolano, de los más nuevos, sobre el tema de la recentralización que presentó en el Congreso de Sociología, que se hizo en Buenos Aires. Y me parece también interesante señalar, si bien no se trata de publicaciones científicas, al menos 3 seminarios académicos que discuten el tema del tema de la recentralización. El Congreso, quizás México sea el país que hoy se está interrogando más la comunidad científica sobre el tema de la recentralización. El Congreso de IGLOM, de la Red de Investigadores en Gobierno Local de México, del 2013, se preguntaba en sus subtítulos sobre la recentralización, y muy recientemente se hizo un seminario en la UAM Azcapotzalco, que tuve la suerte también de estar, y en el de IGLOM también, de discutir el tema de la recentralización. Digamos, hay un foco puesto de la comunidad científica mexicana en el tema de la recentralización, y en el caso del ICHEM, del Instituto Chileno de Estudios Municipales de la Universidad Autónoma de Chile, hizo el año pasado un seminario que exploramos un conjunto de académicos de Argentina, de Bolivia, de Chile, de México, de Colombia, analizamos los propios procesos de recentralización municipal. Quiero decir con esto que la comunidad científica latinoamericana empieza a preguntarse qué está pasando con nuestros sistemas municipales y qué están pasando con las políticas. Mi argumentación es que lo que está empezando a pasar son lo que yo llamo la manifestación política de la recentralización, que para mí se vincula a cuatro temas políticos. En algunos países es más clara la recentralización competencial en favor del Estado o de gobiernos intermedios. Y aquí podemos ver desde políticas efectivamente de recorte competencial, de transferencia de competencias de manera más formal o más informal, pero en el fondo un proceso de recentralización competencial que aquí sí abarca a múltiples países, ¿no? Digo, ustedes se dan cuenta que este tema es particularmente polémico, digamos, porque supone que hay personas que a lo mejor se pueden decir al mismo tiempo descentralizadoras y favorecedoras del sistema municipal, y por su perspectiva ideológica quizás puedan ver con buenos ojos procesos de recentralización. Yo, en principio, no voy a hacer una interpretación de carácter moral sobre si está bien o si está mal la recentralización. Yo creo que hay cosas que hay que descentralizar, hay otras cosas que hay que eventualmente no descentralizar. Por ejemplo, creo que los países que han descentralizado el tema de la seguridad en general han tenido bastante malos resultados. Pero lo que sí vemos es que hay una recentralización competencial. Por ejemplo, el tema de la política social es un argumento, es una política que se ve bastante claramente en los últimos años, que muchos estados latinoamericanos empiezan a recortarle la política social a sus municipalidades, ¿no? Que había sido un poco un clásico de la descentralización de la década del 90, digamos. Seguramente como modelo, digamos, muy propulsado desde los organismos internacionales durante la década del 90, durante el auge de las políticas neoliberales, pero efectivamente habíamos visto que la política social se había descentralizado mucho en los municipios, y hoy estamos viendo el proceso contrario.
El segundo elemento es la aparición de sistemas alternativos o competitivos con la gestión local, con los sistemas municipales. Esto se ve más en algunos países que en otros, en los países que pudiéramos decir más bien de matriz del socialismo del siglo XXI, puede llegar a ser más visible, en otros países menos, pero la realidad es que empiezan a aparecer otros sistemas, empiezan a plantearse en términos ideológicos otros sistemas, o bien instituciones que empiezan a competir en el territorio con la propia gestión de las municipalidades. El tercer elemento, que yo creo que es muy característico, es quizás el de más fácil probatoria, digamos, para nosotros en investigación trabajamos con una muestra de 17 países de América Latina, acá en la universidad, es el tema de la retención de las regalías originadas en la explotación de los recursos naturales. Es verdad que en América Latina hay países que no tienen descentralización histórica sobre las regalías originadas en la explotación de recursos naturales, básicamente la minería, pero también el gas, el petróleo, la producción eléctrica, digamos, de acuerdo a los distintos países y a las distintas situaciones, en el caso argentino para peor, de acuerdo a las distintas provincias, pero la realidad es que lo que nosotros estamos viendo es distintos mecanismos por el cual esa renta que representan las regalías originadas en explotación de recursos naturales empiezan a ser recortadas. Quizás el caso colombiano sea el más visible, con la creación de los llamados OCATs, de los organismos de coordinación territorial del uso de las regalías, que cambiaron sustancialmente la forma de la ejecución de las regalías. Y el último, un fenómeno que también es bastante fácil para probar en América Latina, que es el tema de la reducción de los recursos regulares y su reemplazo por transferencias discrecionales. Y aquí también es visible en términos de países que exceden la matriz ideológica. En algunos países estas transferencias discrecionales aparecen bajo el formato de transferencias más condicionadas, en sistemas competitivos por recursos para las municipalidades. En otros países aparece la discrecionalidad pura y dura. Pero lo que sí vemos es que lo que hay en América Latina es que a las municipalidades cada vez se le tratan de condicionar más sus recursos y dejarle una menor disponibilidad de recursos para el ejercicio de la autonomía municipal. En este caso, inclusive hay fenómenos que uno más bien en general adjudica a los propios estados nacionales, digamos, o al propio estado que uno está mirando. Por ejemplo, un mecanismo que en América Latina se ha extendido bastante en los últimos años es el tema de que el presupuesto nacional esté subvaluado, digamos, que se esperen ingresos menores, al fin del año aparecen más recursos efectivamente que disponen los estados centrales, y esa diferencia no forma parte de los fondos que se van a coparticipar a los niveles intermedios o a los niveles municipales. Ese mecanismo parece ser bastante común en América Latina, e insisto con esto, independientemente de la matriz ideológica de las personas que lo hacen. En términos de la argumentación, nuestra perspectiva es que hay 4 argumentos bastante comunes. El primero es el alivio a las gestiones municipales más débiles. O sea, hay que recentralizar porque las gestiones municipales, todos sabemos de que América Latina es un continente que en términos territoriales nuestros sistemas municipales tienen en general un gran número de pequeñas municipalidades, y municipios de mayor tamaño son bastante menos, digamos, son las grandes capitales, digamos, las grandes ciudades. Quizás de este modelo salen un poco algunos países, como es el caso, por ejemplo, de México o de Brasil, pero en América Latina la realidad es que tenemos un fenómeno de grandes ciudades, de pocas grandes ciudades y de muchos municipios relativamente pequeños. Los colegas a esto, por ejemplo,
lo han llamado inframunicipalismo. Bueno, este fenómeno, municipios pulverizados, de acuerdo a las escuelas de donde toman estos datos. Bueno, el problema para los recentralizadores es que estas gestiones efectivamente son débiles, las capacidades institucionales son muy débiles para ejecutar políticas, y lo que aparece es la idea de que, bueno, que puede aparecer el Estado central apoyando, digamos. Entonces lo que hay que hacer es quitarle competencias a los municipios y transferírselos a los niveles centrales. Por ejemplo, atrás de esto, la recentralización educativa en Chile, digamos, conceptualmente, por ejemplo, es un poco este diseño, digamos. El problema es que en Chile hay un conjunto de municipios pequeños que tienen grandes dificultades, no es un problema de los grandes municipios, ¿no? El segundo argumento, muy loable, digamos, pero uno se preguntaría si efectivamente la recentralización viene a resolver estos problemas, es la discusión sobre la equidad territorial y la protección uniforme de derechos. Digamos, en una época, como es la nuestra en América Latina, donde en muchos países el tema de la inclusión social toma una importancia política significativa, la discusión es, efectivamente, que el problema es que nuestros territorios son desiguales. Uno debería preguntarse muchas veces si son desiguales por la descentralización o si fueron siempre desiguales por efectos del centralismo. Pero en el fondo el argumento que se utiliza es decir, bueno, aquí hay un problema de grandes desigualdades territoriales y lo que hay que hacer es garantizar territorialmente un estándar, un piso único, y eso lo va a garantizar el centralismo. El tercer argumento político, más clásicamente en los países de matriz neoliberal, es el costo fiscal de la descentralización. Esto es, la descentralización es cara, o sea, en el mismo territorio están operando distintos actores públicos, y entonces una de las cuestiones es que hay que achicar, digamos, el costo fiscal de la descentralización. Esto aparece en los países, insisto, más de matriz neoliberal. Y el cuarto elemento, que me parece que está discursivamente atrás de la recentralización, o mejor dicho, la recentralización está atrás de este discurso, es el de la corrupción de la élite local, ¿no? Es decir, el problema es que los alcaldes y los funcionarios municipales son corruptos, y entonces lo que hay que hacer es tener un mejor sistema de control, y entonces esto habría que hacerlo al nivel central. Claramente, ustedes se preguntarán si acaso cuando uno pasa de la esfera municipal a la esfera central, esto garantiza un baño de santidad, digamos, ¿no? O sea, efectivamente uno cambia sus conductas cuando cambia de nivel de gobierno, digamos, pero en la realidad estos son los 4 argumentos que están operando para la recentralización. ¿Cuáles son desde mi perspectiva, cuáles son algunas razones explicativas del fenómeno de la recentralización? Pero yo creo que el primero es la distribución de la renta nacional. Digamos, América Latina efectivamente ha tenido durante nuestro siglo un proceso de incremento de los PIB nacionales. América Latina hoy tiene muchos más recursos, básicamente porque somos un continente exportador de materias primas, y el valor de las materias primas no ha parado de crecer en los últimos años, y efectivamente empieza a haber muchos recursos para distribuir. Y ya no es distribuir la pobreza de la década perdida, de la década de los 80, o la década de las reformas, digamos, donde, desde alguna perspectiva aparecía la idea de, bueno, aquí hay que garantizar el pago de la deuda, de esa deuda contraída durante los 70 y los 80, hay que resolver el pago, entonces el Estado se tiene que focalizar en esto. Aquí hay recursos. Y el problema es una discusión de cómo se reparten esos recursos. Si esto le va a tocar una parte mayor al Estado central, si vamos a seguir distribuyéndolos con la misma estructura que los distribuíamos en los momentos que no había recursos, entonces me parece que este es el primer gran elemento, digamos, ¿no?
Ustedes piensen que hay países que han duplicado su producto en 10 años, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, esto exige, ahora hay muchos más recursos para ver cómo los distribuimos entre los distintos niveles. El segundo elemento, que me parece que abarca a muchos países de América Latina, es la crisis de los partidos políticos y la expansión del personalismo, ¿no? De los personalismos políticos, más marcados en algunos sistemas, ¿no? Menos marcados en otros, pero la realidad es que esta década parece ser una década de fuertes personalismos políticos en América Latina, y obviamente el sistema municipal, la atomización del poder, la descentralización del poder en los distintos niveles, evidentemente cuestiona, digamos, muchas veces la autoridad de personalismos. El tercer elemento, que se ve también más en algunos países que en otros, es la limitación de la oposición a gobiernos locales, ¿no? La oposición clásicamente se atrinchera en algún nivel de gobierno, y los municipios efectivamente son uno de ellos. Muchos líderes políticos se proyectan desde las propias gestiones municipales. Estamos teniendo, si hasta la década del 90 era extraño encontrar en buena parte de los países de América Latina que los alcaldes podían, sin escalas legislativas, postular para cargos de dirección del Estado, digamos, para cargos ejecutivos, la realidad es que hoy encontramos una nueva generación que efectivamente desde las alcaldías se empieza a poder demostrar un modelo de gestión. Y me parece que la recentralización lo que busca es mantener más controlado esto. Por supuesto, el caso extremo son los casos de los alcaldes que están injustamente detenidos en el caso venezolano. Esto es clásico, ¿no? Es el lugar, ¿no? Además, me ayudarán los amigos venezolanos, pero prácticamente la mitad, a 3 meses de haber asumido los nuevos alcaldes venezolanos, ya habían sido denunciados ante la justicia, porque efectivamente lo que se busca es limitar su capacidad de proyección política. El cuarto elemento, para mí me parece un tema absolutamente, cuarto elemento absolutamente fundamental, es la pérdida de poder de los legisladores. Con la descentralización, los legisladores, sean nacionales, sean de los niveles intermedios, perdieron poder. La relación se hizo más directa entre los ejecutivos, digamos, entre el ejecutivo nacional o regional, departamental, provincial, y los alcaldes, y los legisladores pasaron un poco a ser un poco figuras decorativas, digamos, ¿no? Y me parece que la recentralización tiene algo de que los legisladores buscan retomar, no ven con malos ojos estos, porque logran retomar el rol que históricamente habían tenido, que era la de intermediarios entre el territorio y los poderes centrales, ¿no? Por ejemplo, en el caso colombiano, particularmente esto que yo les contaba del sistema de regalías, por ejemplo, en los OCADs pasaron de ser de fondos que administraba automáticamente el propio municipio, pasaron a ser órganos tripartitos, el Estado central, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Y en esta intermediación, digamos, es fundamental para el territorio la acción política que desempeña el legislador territorial ante el gobierno, tanto departamental como frente al gobierno central. Entonces, el legislador recupera parte del poder que había perdido con la descentralización de características más clásicas. Un quinto elemento es la voluntad de la burocracia central para recuperar su poder. Esto me parece que es bastante clásico y suficientemente estudiado sobre cuál es el poder que busca jugar la burocracia. Y me parece que hay un último elemento que también tiene que ver con las características del sistema económico, que para la descentralización, yo lo voy a decir un poco en forma casera, es molesta para las grandes empresas. ¿Por qué? Porque pone a discutir en el territorio a muchos más actores, y además actores como los municipios que pueden estar además
muy empoderados y muy con relación directa con la ciudadanía en la discusión por ejemplo, de la instalación de determinadas empresas, de determinadas actividades económicas, de prestación de servicios. Es mucho más fácil para una gran empresa negociar de manera centralizada con una autoridad nacional y hacer cumplir en todo el territorio nacional determinados estándares que tener que estar negociando permanentemente con los municipios y sus comunidades locales, digamos, ¿no? Entonces, me parece que las empresas ven con bastante, con buenos ojos estos procesos de recentralización. ¿Cómo veo yo las tendencias, digamos? Yo no soy un experto en estudios prospectivos, pero esta filmina la hice pensando en alguna consulta que me han hecho en algún congreso donde presenté mi hipótesis de trabajo y los resultados de la investigación. Yo creo que la recentralización que se viene es más administrativa que política. O sea, no vamos a volver a que las autoridades electas, obviamente, no sean electas. Van a seguir siendo electos por el pueblo. Me da la impresión que lo administrativo también, en términos competenciales, se puede dar en dos escenarios distintos. El tema es si América Latina sigue creciendo o no sigue creciendo, ¿no? Digo, los últimos años, y sobre todo el último año, ha puesto una incertidumbre sobre, por ejemplo, el precio del petróleo, una de las principales grandes exportaciones de América Latina en los últimos años. Ha bajado sustancialmente el precio de los granos, ha bajado el precio, por ejemplo, del cobre y de algunos minerales. Entonces, esto le pone al continente una discusión. Si la expansión de recursos va a seguir estando, o si por el contrario se va a mantener un poco la situación, o inclusive puede llegar a haber alguna ligera crisis. Porque ustedes se dan cuenta que hay dos escenarios posibles a partir de esto. O sea, si el elemento, si la recentralización sigue, si el crecimiento económico de América Latina sigue siendo tan vertiginoso como fue en los últimos años, mi perspectiva es que vamos a seguir viendo una reducción competencial aún más profunda en la política social, en el tema del desarrollo económico y la regulación. Un elemento que uno ve bastante común en América Latina es el deseo del Estado central de regular aspectos del desarrollo económico, instalación de empresas, instalación de permisos para la explotación de los recursos naturales, digamos, y tratando de minimizar al máximo el papel que juegan los municipios. Me parece que el tema del transporte en América Latina, un tema tan sensible en las sociedades contemporáneas, parece que puede llegar a haber un intento de recentralizar más y de que las pocas competencias que suelen tener las municipalidades aparezcan aún más recentralizadas. Si más bien nos encaminamos a un estancamiento, yo creo que nos vamos a mantener más lentamente. Esta recentralización va a ser más lenta, y lo único que va a haber son, en las áreas más críticas, más coyunturales, algún nivel de municipalización. Pero como líneas generales, yo esperaría ver cómo es un poco el ambiente del crecimiento económico en América Latina. Me da la imagen que la participación ciudadana va a quedar muy limitada a los procesos electorales formales. Digo, todos los municipalistas creemos fuertemente en los mecanismos, en los procesos de participación ciudadana. La realidad es que cuando hacemos investigaciones nos encontramos con participación ciudadana lamentablemente muy formalizada, pero muy poco profunda, digamos, y me da la impresión de que la recentralización está muy lejos, digamos, de la participación ciudadana y de desearla. Me da la impresión de que los alcaldes, lamentablemente, de continuar las políticas de recentralización, se van a volver a transformar en una suerte de administradores electos por el pueblo, pero no en los verdaderos líderes de los gobiernos locales. Me parece que esto va a quedar un poco restringido a los alcaldes de las ciudades más grandes solamente,
Y un elemento que me parece que es bastante clásico ya en América Latina es la debilidad confrontativa de las asociaciones municipalistas, digamos, ¿no? Las asociaciones municipalistas pasan por un momento bajo, procesos de crisis, desdoblamientos de asociaciones, creación de asociaciones paralelas en términos de, bueno, un grupo de ciudades crean una asociación de grandes municipalidades o de ciudades capitales, abandonan funcionalmente la asociación, y este proceso, que fue uno de los más clásicos de la descentralización, ustedes piensen que en algo así como 15 años se crearon 18 asociaciones nacionales de municipalidades en América Latina. El fenómeno parece más bien de un proceso de debilidad confrontativa, ¿no? Y por último, para terminar, 3 dudas que dejo. Digamos, ustedes se dan cuenta que mi argumentación tiene que ver con la investigación, la investigación, sobre todo la investigación de procesos contemporáneos, nos pone permanentemente en tensión, en la búsqueda y obviamente en una mayor capacidad de error, digamos, dada la dinámica del proceso político. La pregunta es, 3 dudas que yo tengo, ¿no? Y con esto termino. ¿Cómo la recentralización podrá absorber las prácticas de actores políticos movilizados por la descentralización? La realidad es que nosotros tenemos operando en el territorio de cada una de las municipalidades, de distintas formas, un conjunto de actores políticos que se fortalecieron. Y la pregunta es, ¿cómo van a responder ante procesos de recentralización, digamos, ¿no? Me parece que va a haber grandes diferencias de acuerdo a los territorios, pero, por ejemplo, yo ayer lo hablaba con una estudiante, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con las coaliciones políticas de los alcaldes? O sea, si los alcaldes, por ejemplo, frente al proceso de recentralización, se articulan y construyen desde ahí política un poco más, de forma más autónoma. Bueno, por ejemplo, en la Argentina hubo un intento fuerte de esto hace 2 años y hoy lo vemos un poco deshilachado. El segundo elemento, que me parece que es preocupante, es cómo van a actuar los distintos grupos de interés local frente a los avances de la recentralización. La descentralización, que nosotros los municipalistas la vemos siempre como un proceso positivo, también generó unos determinados grupos de interés, no siempre de buen interés, digamos, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando es cómo se articulan, por ejemplo, en territorios conflictivos en términos de por ejemplo, el narcotráfico o las pequeñas mafias locales que todos sabemos que existen en algunos territorios de América Latina, cómo van a operar, digamos, que están acostumbrados a un proceso de vinculación, de articulación en el territorio con los actores políticos locales, frente a un proceso de quita de competencias, cómo van a actuar respecto del nivel central, porque la realidad es que su estructura de funcionamiento tiene más que ver con la dinámica local. Y por último, me parece que la gran pregunta en América Latina es si la recentralización, nosotros tenemos un continente muy desigual en términos territoriales, ya no sociales, que eso ya lo conocemos, sino también en términos territoriales, de grandes asimetrías en el territorio entre una población con alto nivel de ingresos, con condiciones con IDH alto, y cómo va a operar esta recentralización, porque nosotros claramente en América Latina tuvimos un modelo centralizado, evolucionamos hacia una descentralización que en el fondo nunca pudo terminar de desplegarse, se desplegó más en algunos países que en otros, más en algunos territorios que en otros, más potente en algunos países que en otros, y cómo va a funcionar cuando a ese modelo de un centralismo que atraviesa un proceso de descentralización, yo le vuelvo a aplicar
recentra centralizadoras, ¿no? Es decir, ¿cómo va a operar esto en términos de equidad territorial? Y a mí acá me genera una gran duda, si esta recentralización y las características que tiene la recentralización, en el fondo, no terminará congelando o aún profundizando aún más esta inequidad territorial. Bueno, con esto creo que estamos más o menos en tiempo. Aquí tienen la bibliografía que fui citando a lo largo de mi exposición y no me queda otra cosa que agradecerles enormemente. Ahí tienen mi dirección de correo electrónico, si no por la vía de la WIM. Agradecerle enormemente a todos ustedes por este tiempo, por dedicarme este tiempo para escuchar. A la WIM, a Federico, al secretario general de la WIM, al presidente de la WIM por confiarme esto y espero que haya sido de interés de ustedes. Quedo a disposición. Yo he visto que hay enorme cantidad de comentarios que lamentablemente yo no pude ir viendo. La verdad que me encantaría poder mirarlos todos y poder ir respondiendo. Creo que ahí en WIM están haciendo como una selección de las preguntas para que yo pueda ir contestando, y las que no pueda contestar hoy, no tengo ningún problema en hacerlo por correo electrónico, por Skype o en otras oportunidades. Daniel, muchísimas gracias. Y desde aquí, desde la Oficina Técnica de la WIN en Granada, felicitarte. La verdad es que nuestros compañeros y compañeras que estamos aquí apoyando este espacio te quieren transmitir un caluroso aplauso por esta conferencia magistral que nos ha brindado sobre un tema crucial, de máximo interés para la agenda del municipalismo en América Latina. Tú al final de tu intervención nos planteas 3 dudas, pero yo tengo aquí para transmitirte ya más de una decena de preguntas que nos han llegado de parte de nuestros oyentes, del público que nos ha estado acompañando durante tu intervención, pero sí quería destacar además que sí ha sido muy importante el debate que ha generado en el chat al mismo tiempo que tú exponías los diferentes temas. Como has estado pues inmerso en tu presentación, no has podido observar este chat, este foro que has provocado en cada una de los temas que has ido vertiendo en tu intervención, y que sin duda han suscitado pues diversas inquietudes, reflexiones, experiencias que se han ido compartiendo y que han dado lugar, como te digo, realmente a una cantidad de preguntas por parte de nuestros oyentes que ya te he compartido por tu cuenta de Skype para que tú las tengas y que las puedas leer. Por favor, revísalas. Pero que bueno, yo a continuación voy a hacer lectura de algunas de ellas para también dar lugar a poner el nombre a estas intervenciones y estas inquietudes que nos hacen llegar los participantes de esta videoconferencia. Siguen entrando, así es que yo también les voy a pedir a mis compañeras que están oyendo desde los otros computadores que puedan apoyarme en la recuperación de las nuevas preguntas que están llegando. Daniel, bueno, vamos a empezar con esta ronda de preguntas, las que podamos ir contestando, y tú me dirás el tiempo y la cantidad de las que se puedan responder en línea, y las que no, como decíamos antes, las recogeremos y te las compartiremos, Daniel, para que en la medida de lo posible puedas responderlas en un documento que compartiríamos posteriormente en la plataforma, en esta web que se ha creado con ocasión de la Semana de la Acción
municipal. Bueno, Daniel, para no alargar más ¿Me escuchás, esta Flavia? intervención. ¿Me escuchás? Te escucho perfectamente. Yo estoy tratando de entrar en la otra computadora para poder acceder a Skype, porque preferí mantenerme con esta. Y me voy a dar cuenta para buscar un anotador para las preguntas. A ver, porque una cosa que no hemos comentado es que Daniel está interviniendo en directo desde Argentina, mientras que la conexión institucional la estamos realizando desde Granada, España. Aprovecho también para agradecer el equipo de la UIN que está apoyando esta videoconferencia, a nuestros compañeros informáticos, a Elías Torres, a Luis Llamas, a la responsable de comunicación, a Liliana Ladrón de Guevara, a Adela, que también nos está apoyando en redes sociales, y a Marta Rodríguez y Rosalinda Martínez, que están apoyando y asistiendo en el chat. Así que bueno, también a este equipo agradecerles, porque sin ellos tampoco sería posible esta retransmisión. Y por supuesto, Daniel, a ti más que agradecimiento, o sea, nuestro total reconocimiento y gratitud por tu aportación a través de este espacio. Bueno, te comparto las primeras preguntas que nos llegaron. Acá las estoy viendo, que ahora las estoy viendo. Ya sí me conecté, pero no con la otra computadora, sino con la misma bueno, voy contestando de a uno y no tengo problema después, con un poquito de tiempo, si no, ustedes me dicen hasta cuándo, y después, si no, se las contesto por vía de correo electrónico, con todo gusto, y además me encantaría que pudiéramos, desde la UIN, tener algún tipo de, a lo mejor, de foro o esto, donde discutamos esto. De hecho, estamos pensando con Federico, estuvimos hablando de armar un artículo sobre el tema, ya no solamente sobre América Latina, sino un poco mirando la experiencia internacional, digamos. Así que la idea es que vamos a seguir trabajando sobre este tema. Bueno, la primera pregunta, Ana, de México, tu opinión sobre la descentralización en México, y que a partir de este último periodo presidencial hemos vuelto en muchas esferas a la descentralización, perdiendo la oportunidad los estados y más los municipios de ocupar los recursos de acuerdo a su realidad. Saludos desde Guanajuato, desde León. Bueno, no sé si Ana sigue estando. Efectivamente, yo un poco comentaba que en términos académicos hay una preocupación de los colegas de México por el tema de la recentralización. El problema en México es no solamente una recentralización a partir de las reformas políticas, sino miraría un poquito más, y ella lo conocerá bien, Ana, el tema de la recentralización más en términos fiscales, la aparición en algunos estados mexicanos en particular, como el Estado de México, en Chihuahua, que hay recentralizaciones bastante profundas en términos institucionales, de recortes de competencias, y me da la impresión también que la frutilla del postre, por el momento, en México es el mando único, digamos, ¿no? Un país que apostó tanto a la descentralización de la seguridad, y el mando único es clásicamente un ejemplo de volver para atrás. Yo le diría a Ana que esté atenta al nuevo congreso de IGLOM que se hace este año en Puebla, ahora en octubre, que tengo la suerte de que voy a estar allí, que vuelve a tener como tema de los colegas mexicanos el tema de la recentralización en México, y se están produciendo, el Colegio Libre de Hidalgo va a sacar dos publicaciones sobre el tema de la recentralización en México, que un poco las está coordinando mi querido amigo Rodolfo García del Castillo de la UAM. Pero, por ejemplo, en México también está trabajando sobre recentralización
el doctor Antonio Sánchez Bernal de la Universidad de Guadalajara, la doctora Adi Carrera Hernández, o sea, hay varios colegas mexicanos que están mirando distintas dimensiones de la recentralización. Me parece que es el país, por la importancia estratégica de México en América Latina, donde la recentralización es de las más visibles, digamos, ¿no? Respecto de una descentralización. Y al mismo tiempo, me están entrando otras preguntas, no sé si son otras preguntas, me da la impresión de que la dirigencia política municipalista está mirando otra cosa, está mirando más la reforma institucional, la renovación de los cargos de los alcaldes, y me da la impresión de que me parece que es una conducta bastante habitual en América Latina, que se está mirando más otros aspectos. Los alcaldes son los que menos están viendo la recentralización en términos más estructurales. Después Rosario, no sé si todavía está por ahí mi amiga Rosario de Uruguay. Me parece que Uruguay, bueno, todos conocemos el nivel de centralización en el caso uruguayo, el despliegue de un sistema que tiene, que es interesante, pero que pareciera un poco incompleto, digamos. Debo confesarte que estoy esperando un artículo de Antonio Cardarello que me prometió sobre una suerte de evaluación del proceso electoral de las últimas municipales, pero me da la impresión que en Uruguay, digo, hay algunos elementos, digo, por un lado un centralismo tan potente, histórico, de Montevideo, del peso de Montevideo. Me da la impresión, hay algunos elementos de discusión, como vos los conocerás bien, cuando el año se discutió el tema de la patente automotor, digamos. Me parece que es uno de los países que el proceso, digamos, porque en el fondo nunca terminó de avanzar en términos de la descentralización, como lo hicieron otros, ¿no? Entonces me da la impresión que en el Uruguay sigue siendo, como vos bien decís, peculiar y único, ¿no? Después Franklin Díaz, no sé de qué país es, pero dice, si la recentralización como tendencia no responde a una visión estatista hegemónica centralizada en el Poder Ejecutivo, ¿quién las globaliza y para beneficiar a quiénes? Sería necesario dialogar sobre la construcción social del poder y la recentralización. Yo creo, este tema traté de abarcarlo cuando hablé de los personalismos. Yo creo que al menos en América Latina, en buena parte de los países hay un fuerte personalismo. En algunos países esto se agrava con la crisis de los partidos políticos y esto aún le da aún más fuerza. Yo creo que la recentralización se ve distinta de acuerdo a los países, digamos, ¿no? Pero yo cuando algún colega, el días pasados estábamos en la conferencia de alcaldes y uno de los maestros nuestros del municipalismo, como es Mario Rosales, mira todavía con un poquito de desconfianza la hipótesis. Y yo le digo a Mario que prefiero equivocarme de pensar que todavía esto es un proceso que no abarca toda América Latina, que seguir pensando que la descentralización es el modelo que tienen los países. Digamos, yo creo que estamos en un momento es una tendencia, es la emergencia de un ciclo. Y me da la impresión de que lo importante aquí es identificar a tiempo, porque un poco yo cuando Liliana estábamos pensando esta conferencia, yo les, un poco, la pregunta que nos tenemos que hacer desde la UIM, los municipalistas, los investigadores en temas municipales es, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a esto? ¿Qué vamos a hacer? Porque la UIM y otras instituciones, las asociaciones de municipalistas, la misma FLACMA, se desarrollaron en un momento donde el municipalismo estaba muy en agenda. Hoy no solamente que no está en agenda, sino
usando una expresión un poco coloquial, que vienen por nosotros. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son las estrategias y qué pensamos para defender lo que es la vida municipal, digamos, ¿no? Juan Carlos, de Argentina. Mi pregunta refiere a saber si más allá de la centralización o descentralización podría ser buena opción la regionalización, máxima en países de gran extensión territorial, como por ejemplo la Argentina, ya que la regionalización podría potenciar la economía de estas regiones. Bueno, el tema, siempre la regionalización tiene un problema, que es cuál es la dimensión de la regionalización, ya que, Juan Carlos, que estamos hablando de Argentina, ¿qué es la regionalización? Intraprovincial, interprovincial. Digo, me parece que una de las cuestiones que los municipalistas, digo, y esto da lugar casi a otra conferencia. Nosotros vivimos en una etapa de tanto cambio social que los territorios municipales fueron diseñados más o menos entre el siglo XVIII en algunos países, inclusive anterior en otros, digamos, y si no, digo, clásicamente con el Estado moderno, digamos, en el siglo XIX. Y la pregunta es, ¿esos territorios cuánto responden a los problemas sociales y a las tensiones sociales hoy, digamos, ¿no? Y bueno, mi perspectiva un poco es que los territorios más bien tienen que ver con cierta reproducción de la clase política, mucho más que con el territorio real donde se van a resolver los problemas sociales. Y me parece que hay territorios de resolución de conflictos con un diseño, con otro, y que la realidad es que yo no puedo mirar la estructura municipal como un territorio congelado, digamos, ¿no? Entonces, el asociativismo intermunicipal, la cooperación transfronteriza, temas que ha trabajado la UIM, ¿no? El tema de que tenemos una geografía hoy de territorios mucho más diversos, no hay un territorio, ¿no? Y me parece que efectivamente nosotros tenemos que tener más conciencia de eso. El tema es que la recentralización plantea más bien en América Latina la idea de un territorio, o sea, un territorio nacional o eventualmente en algunos territorios, el territorio del poder intermedio, pero clásicamente la recentralización me parece que es más de nivel nacional. Y eso es exactamente, va absolutamente en contra de territorios más fragmentados y de territorios de resolución de conflictos de manera centralizada. La pregunta es cuánto saben nuestras burocracias centrales de los problemas que hay en los territorios más profundos de nuestra América Latina, cuál es su capacidad, porque a muchos de ustedes cuando interaccionan con funcionarios nacionales uno se pregunta, bueno, pero ¿cuánto conoce efectivamente del territorio esta persona que está tomando una decisión muy cómodamente sentado en el despacho del Ministerio Central en la capital del país, digamos, ¿no? Y me parece que atrás de esto hay un proceso de desconfianza en el fondo sobre temas municipales. No, yo le pido a la gente, a mis amigos de la UIM, que me corten cuando me tengan que cortar, ¿eh? Parece, Daniel, damos unos 5 minutos más, porque tampoco queremos agotar el tiempo de las personas que han reservado también este espacio dentro de su agenda del día para estar conectados y que tendrán que volver también a su rutina. Entonces, en 5 minutos tenemos para seguir algunas preguntas que puedas seguir contestando. Bien. El tema, después María me pregunta si sería ilustrativo que brindara algunos ejemplos de aparición de sistemas alternativos competitivos de gestión local. Bueno, para hacerlo sencilla me parece que son mucho más fácil mirar este tipo de temas en los casos de los socialismos del siglo XXI, digamos. Me parece que es una cuestión voy a ser holgazán, digamos. El caso venezolano es muy clásico, tanto, por ejemplo, en las discusiones que algunos de los partidos políticos
la alianza, no estrictamente del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero algunos de la alianza gubernamental, planteando la desaparición del sistema municipal y su reemplazo por un vago sistema comunal que nadie sabe muy bien qué es, me da la impresión de que también el tema, Nicaragua no es un mal ejemplo para mirar la aparición de un sistema que en el fondo empieza a vaciar un poco de acción, de recursos y de acciones al sistema municipal y las pone más bien por fuera, en las organizaciones de base, en distintos modelos, digamos, y es un modelo bastante habitual hoy de que se reemplaza en funciones a los gobiernos municipales por otros organismos del Estado. María Esther, que debe ser argentina, me dice cómo considero el avance o no en gobiernos locales o municipios de la Argentina en cuanto a la descentralización y dependencia de los gobiernos provinciales y nacionales. Bueno, no sé María Esther de qué provincia argentina es, pero yo creo que clásicamente la Argentina tiene algunos elementos, el más clásico de esos es la centralización, la estructura fiscal que estamos obteniendo en los últimos años, las características, la distribución del gasto, y me parece que el elemento más clásico para empezar a hacer en la Argentina, esto fue el eje de una presentación que yo hice el año pasado en Chile, es la política social. Digamos, los municipios han perdido fuertemente el control de la política social, reemplazada por el Estado central. Las provincias también han perdido mucho de política social, han quedado como en algún punto, como en cierta forma intermediando, pero digo, esas políticas más potentes que estábamos acostumbrados a ver, medio que las hemos ido perdiendo. Después me preguntan si no creo que el financiamiento de gobiernos progresistas en América Latina ha privilegiado a establecer autoridades fuertes en lugares de gobiernos locales, pues no admiten compartir autoridad. Yo reitero, no tiene nombre esta pregunta. Yo creo, le decía, por ejemplo, el profesor Eaton en Estados Unidos relaciona fuertemente el centralismo con la nueva izquierda latinoamericana. Es la primera tentación de estudiarlo, pero yo creo que no es un fenómeno que solamente abarque a países de la izquierda. Inclusive hay países de la izquierda o progresistas que nos ponen un manto de duda sobre nuestro proceso. Por ejemplo, el caso boliviano. En el caso boliviano hay un avance en términos de descentralización en los últimos años. No podemos decir que la descentralización boliviana solamente es la del año 94 con la ley de participación popular. Digo, en los últimos años ha habido un proceso. Ahora, ese mismo sistema que al mismo tiempo está descentralizando, por otro lado, si yo soy un alcalde opositor, estaría viendo muchísimas cosas de recentralización. Algo equivalente pasa en el caso del Ecuador, donde, digamos, en los últimos años, me parece que es no sé si conocen la experiencia ecuatoriana, tiene el Consejo Nacional de Competencias, es un proceso que me parece que hay que ir siguiendo, ¿no? En el balance final de la Comisión Nacional de Competencias, digo, Ecuador tiene una nueva constitución, la aparición de un nuevo nivel que son las regiones, pero ponen un manto de duda, o sea, al mismo tiempo que uno ve efectivamente más despliegue de los municipios, también es verdad que algunas de las competencias cantonales están siendo recortadas, por ejemplo, transferidas a las provincias, porque las provincias a su vez se las están transfiriendo fuertemente al nuevo nivel que son las regiones, ¿no? Entonces, me parece que hay que ir. De hecho, nosotros aquí en la universidad estamos montando un observatorio de la descentralización / recentralización por país, porque nos interesa ir siguiendo un poco cada uno de los casos. Flavia, deben ser mis 5 minutos, ¿no? Exactamente, muchísimas gracias Daniel por responder a estas preguntas iniciales. Tienes el resto, así es que bueno, en la medida de lo posible que puedas ir dándonos un poco más de luz respecto a estas inquietudes que ha suscitado con este tema tan interesante
pues en la medida posible que, como decía, las puedas ir contestando, las iremos compartiendo en el portal de la Semana de la Acción Municipal. Son muchas las inquietudes recibidas y creo que como bien tú mismo y algunos de los asistentes, de los oyentes decían, esto da para otro espacio de discusión, así es que no descarto que abramos un foro de debate sobre este tema tan relevante en la agenda actual de América Latina. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad es que ha sido todo un placer escucharte, ha sido una conferencia, reitero, magistral. Nuestro reconocimiento. Quiero aprovechar también para transmitirte el saludo de nuestro secretario general, de Federico Castillo Blanco, que él en este momento no ha podido estar acompañándonos en este espacio online, pero que ha estado atento a la organización y a toda la convocatoria de esta videoconferencia. También saludar a María José Fernández Pavel, la directora del Instituto de Investigación Urbana y Territorial, que desde una conexión externa a nuestra oficina intentaba hacer la presentación de esta videoconferencia y de tu persona, y que por problemas técnicos no ha sido posible proyectarla en línea, pero que después la podrán ver en la conexión, en la grabación, que desde mañana estará disponible en nuestro canal de YouTube y que todos recibirán en sus correos electrónicos junto al diploma de participación que podrán descargarse para aquellas personas que han participado de esta videoconferencia. Y asimismo también tendrán noticias del sorteo de estas 2 becas para cursos virtuales de formación de la UIM, en un curso sobre dirección y gestión de recursos humanos, y que haremos a continuación entre nuestros oyentes a esta videoconferencia, y que, como comentaba, recibirán o participarán de este sorteo y mañana recibirán noticias al respecto. Bueno, terminamos, cerramos. Agradecer a todas las personas que han estado acompañándonos desde diferentes países de América Latina, y esperarles en una próxima videoconferencia, y asimismo esperarles en los espacios que se han abierto para la discusión y la reflexión en torno a la Semana de la Acción Municipal, y que a continuación les compartiremos en un link la página a través de la cual pueden participar y realizar sus aportes. Gracias, Daniel, gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias, Flavia. Un beso grande. Ahí está. Bueno, en este video voy a ir contestando las preguntas que me hicieron y que lamentablemente no pude contestar en línea. Pido disculpas, quizás me voy extendiendo mucho en cada una de las respuestas. Bueno, Rosario Maya me preguntaba sobre si la recentralización lograría una mayor equidad territorial. Bueno, yo traté de explicar que no, que desde mi perspectiva me da la impresión que este es uno de los argumentos recentralizadores, pero que en América Latina tenemos tal nivel de inequidad territorial y las asimetrías que hay en nuestros territorios, que parece bastante imposible que estrategias que buscan homogeneizar políticas y universalizar también programas, proyectos, en general políticas, puedan lograr mejorar esta equidad territorial. Me da la impresión de que no se logrará eso. Carlos Ernesto me preguntaba si una de las razones de la recentralización es la incapacidad
de autonomía financiera del municipio en función de políticas populistas y si es más importante el costo político electoral del gobernante. Me da la impresión de que también aquí encontramos bastantes diferencias, porque si bien en América Latina hay países, si yo miro la descentralización fiscal, hay notorias y significativas diferencias entre los países. Sin embargo, evidentemente, la débil capacidad financiera de muchas municipalidades tiende a manifestar este fenómeno de la debilidad de estos municipios, y esto es uno de los argumentos que en general se utilizan para promover la recentralización. Renato me decía, la descentralización sin recursos es un discurso vacío, y es lo que pasa en nuestro país con la educación y la salud, donde la salud y la atención primaria y la educación son responsabilidad de los municipios, y los recursos son centralizados y se entregan en un valor unitario por persona, y su cancelación se hace por atención de salud y o alumno que asiste a clase. La descentralización es una utopía, está en el papel pero no en la acción. Si la solución es recentralizar, descentralizar o recentralizar sin recursos, no hacen diferencias. Bueno, yo comparto plenamente, aquí el problema es que América Latina es el continente, comparado con otros países del mundo, es uno de los continentes de menor participación del gasto municipal, y realmente es muy significativa la poca disponibilidad de recursos que manejan los municipios latinoamericanos. Pensemos que hay países de América Latina que tienen solamente el 3% del gasto total descentralizado. Entonces me parece que efectivamente la descentralización encuentra uno de sus principales problemas en América Latina, en que la descentralización fiscal fue muy tímida en el continente. Quiero destacar, sí, ejemplos de países como por ejemplo en algún momento el caso colombiano, por ejemplo, el caso ecuatoriano, el caso brasileño o el caso boliviano son algunos ejemplos de profundas reformas en algún momento histórico, cada uno de ellos en distintos momentos, por supuesto, pero que de efectos positivos de la descentralización fiscal, aunque también es verdad que en cada uno de estos casos también hay momentos donde esta descentralización bien se detiene o bien queda condicionada, e inclusive se buscan las formas de tratar de controlar esta descentralización. Luis Enrique Ardilla desde Venezuela nos preguntaba desde Mérida si no será la vuelta al presidencialismo autoritario y la falta de limitación del poder y la autoridad del gobierno ejecutivo central por parte de los poderes legislativo y judicial la causa de la recentralización. Bueno, nosotros tratamos de explicar efectivamente que la extensión del personalismo, que en algunos países puede adquirir la forma de un presidencialismo autoritario y de falta de limitación del poder, efectivamente es una de las causales de esta recentralización. Alain Jordá me preguntaba si los movimientos sociales en muchas partes del mundo reclaman más influencia directa en los gobiernos, si cree posible que los políticos decidan unilateralmente que la población solo puede influir mediante el voto cada 3 o 4 años y que la población lo acepte sin reaccionar. Bueno, este es un tema muy interesante que nos plantea Alain, pero el problema es que los estudios sobre los niveles de participación ciudadana en América Latina, más allá de que aquí se han desarrollado experiencias muy interesantes, la realidad es que la participación ciudadana a nivel local es relativamente débil en el continente. Y la regularidad de los procesos electorales pareciera ser el momento de mayor participación, y nos da la impresión de que lamentablemente en nuestro continente
no está tan presente este deseo. Igualmente, una de las dudas que yo, la primera de las tres dudas que yo planteé sobre el proceso es cómo en contextos de alta movilización política, que hay territorios donde efectivamente esta movilización existe, cómo van a reaccionar frente a las políticas de carácter recentralizador. Después Carlos Ernesto nos preguntaba cuál es la importancia de los procesos de formación y activación de los mecanismos de participación ciudadana a nivel local, más allá de la cultura ciudadana y llegando a la propia acción ciudadana. Bueno, queda claro que es importantísimo que la democracia local se la construye a través de la participación cotidiana, de la movilización, pero realmente en América Latina los estudios más recientes que hay, que yo conozco respecto de evaluaciones de, por ejemplo, de la presupuestación participativa o de uso de instrumentos más formalizados, lamentablemente nos muestran que las experiencias de alta movilización son relativamente limitadas. Ana Sandra de El Salvador nos preguntaba si sería muy apropiado recentralizar, si la descentralización aún no ha logrado superar las dificultades. Bueno, esta es una de las particularidades del proceso, no solamente en el caso de El Salvador, sino en buena parte de América Latina, el sentido de que la descentralización no se terminó de desplegar la realidad, en alguna de sus dimensiones y ya rápidamente se muestra o se evalúa como que no alcanzó sus beneficios. Esto es particularmente interesante mirarlo. Yo no hice en la conferencia referencia a esto en el tema de los organismos internacionales, básicamente los de crédito en América Latina, ¿no? que tienen una evaluación bastante mala de los resultados de la descentralización. Y la realidad es que uno debería preguntarse cuáles son los parámetros que se utilizan para evaluar negativamente la descentralización, cuando la misma, en el fondo, en muchos países, realmente no tuvo lugar. Digo, fue una descentralización bastante discursiva, mucho más que efectiva en el territorio. Alejandro Sánchez nos planteaba la idea si la recentralización no es directamente proporcional al tipo de sistema de partidos, al sistema electoral y del sistema político. Mi impresión es que la recentralización abarca a todo tipo de países. Evidentemente, allí donde la política local sea más fuerte, efectivamente va a encontrar la recentralización mayores obstáculos, pero lamentablemente las experiencias en América Latina no son de una gran fortaleza política de los alcaldes, y como yo también señalé, resulta preocupante la gran debilidad confrontativa de las asociaciones de municipios, tanto las nacionales como las regionales, en la defensa de la autonomía municipal. Después, Sergio Bolaños, que nos planteaba, bueno, nos pedía más información sobre el Congreso de Puebla. El congreso que se hace es el Congreso de la Red de Investigadores en Gobierno Local de México. Es el congreso académico nacional más importante de América Latina. Se va a hacer 20, 21 y 22 de octubre. Y bueno, es un congreso científico que se organiza cada 2 años en México. Mi sugerencia es que revise la página de IGLOM, donde ahí puede encontrar información. Sobre el caso de Oaxaca, en México, que posee 570 municipios, tanto México, el estado de Oaxaca tiene la particularidad
de tener además la complejidad de un sistema regido por usos y costumbres en el caso de los municipios indígenas. Esto le pone una complejidad mayor, algo similar está avanzando hoy. Yo hice referencias al caso boliviano. En el caso de Bolivia se acaba de aprobar recientemente el 12 estatuto de usos y costumbres de un municipio indígena. No deja de ser interesante esto. También hoy en Bolivia se está discutiendo cómo va a ser la articulación entre el sistema más tradicional de municipios. Se está discutiendo la ley de participaciones municipales y el rol de estos municipios, de los municipios indígenas, ¿no? La realidad es que el gran número de municipios, evidentemente, es un obstáculo en muchas jurisdicciones territoriales en América Latina. No olvidemos que este suele ser más bien un fenómeno más característico de los países federales, de tener un gran número, pero esto también me lleva a la reflexión final de mi comentario sobre el territorio municipal. Si hoy los territorios municipales efectivamente representan, como lo hicieron en el pasado, el territorio de resolución de problemas, o si más bien los problemas sociales de cualquier naturaleza se encuentran bastante alejados de esas jurisdicciones político-administrativas que nosotros estamos acostumbradas a reconocer. Es verdad que en América Latina el tema de la fusión de municipios no sería tan fácil como cuando se hizo, por ejemplo, en los países escandinavos, y además porque hay una clase política que se reproduce a partir de estos territorios. Luis Cristiano me pregunta si en términos de descentralización, recentralización en América Latina no debería ser observada en función de la concentración, desconcentración del poder. ¿No sería más útil pensar este proceso articulando ambos conceptos? ¿Quién pienso al respecto? Bueno, yo creo que la recentralización tiene bastante que ver con la concentración del poder, también con los nuevos estilos de gestión, de fuerte preeminencia en la democracia moderna de los ejecutivos, y con ciertos rasgos del personalismo que aparecen bastante notoriamente en América Latina en los últimos años. William Machuca me decía, buenas tardes, la pregunta sería para el caso del Perú. Uno, o el principal problema gubernamental, es la corrupción que se ha institucionalizado en todas las esferas, teniendo muchos casos de políticos en prisión preventiva por peculado. Bueno, William, aquí el problema, uno de los clásicos argumentos de la recentralización, me viene a la memoria muy claramente, por ejemplo, el caso de Guatemala, también en el caso de México, hay una fuerte presión recentralizadora a partir de decir que los municipios las élites locales son muy corruptas. El problema es que en estos mismos países también no existe un patrimonio de particular corrupción de los niveles locales respecto de otros niveles de gobierno. Más bien hay una mayor debilidad política de los alcaldes y de los funcionarios municipales respecto de otros funcionarios del Estado, y me da la impresión de que la recentralización usa este argumento por la mayor debilidad de las autoridades locales. Y la última pregunta era una pregunta de Jorge sobre el Ecuador. En Ecuador, nos decía, la pugna entre el gobierno central y los municipios se está convirtiendo en una corriente de recentralización para mantener el poder territorial. ¿Cuál es mi percepción? Bueno, creo que algo de esto dije en la conferencia. Hay un conjunto de países que me generan una suerte de interrogante para dónde marchará el proceso. Evidentemente, el modelo en Ecuador
tiene algunos rasgos recentralizadores, el modelo es de una presidencia de la República muy fuerte, con muchos recursos y una cierta centralización de los recursos. Me abre un interrogante. Primero, los grandes cambios institucionales que existen en el país a partir de la reforma constitucional, de la creación de las regiones. Por otro lado, abro un interrogante sobre el rol que juega la Comisión Nacional de Competencias y la redistribución de competencias, que en una primera evaluación pareciera que los municipios son, los cantones son uno de los grandes perdedores, digamos, en esto. Inclusive hay competencias, seguramente Jorge podrá corregirme mejor por conocer su territorio, pero por ejemplo competencias, por ejemplo en el manejo de los bosques o de la forestación, que fueron recentralizadas y que abren también un interrogante. Me parece que el caso ecuatoriano tiene de interesante, a diferencia de otros países donde la recentralización se ha hecho en términos competenciales, se ha hecho sin discusión con el nivel municipal. En el caso de Ecuador hay un nivel de participación de la AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, en el proceso, con lo cual al menos exige un compás de espera para hacer una evaluación del proceso. Así que, bueno, con esto espero haber respondido todas las consultas que me hicieron. Agradecerles nuevamente todas las preguntas, el debate. Quedo abierto a mantener el debate con ustedes. Ojalá podamos, desde la Unión Iberoamericana de Municipalistas, abrir algún tipo de foro para discutir estos aspectos, invitarlos a que se sumen con sus aportes al observatorio que estamos abriendo aquí en la Universidad de Quilmes, donde también funciona la sede del del Instituto de Investigaciones de la UIM, que funciona aquí en la Argentina, y de empezar a pensar a la luz de nuestra propuesta de la emergencia de un nuevo paradigma recentralizador, cuáles son las políticas que nosotros, los que creemos en la democracia local, los que creemos en la autonomía municipal, debemos proponer para evitar este avance. Bueno, muchísimas gracias. Espero que la conferencia nuevamente haya sido de vuestro interés y agradecer muy especialmente a las autoridades de la UIM por darme la oportunidad de estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias.